Doctor Doom no solo es el mayor enemigo de los Cuatro Fantásticos, sino también una de las mayores amenazas del universo Marvel cuando está de mal humor, y es el gran pivote de las guerras secretas con la creación de su mundo bélico. Pero de eso y mucho más vamos a hablar en el video de hoy. Doctor Doom. Para hablar de Doctor Doom, primero debemos hablar de su madre, Cynthia, una mujer que nació en un clan gitano en Latveria. Se casó con Werner von Doom y juntos tuvieron un hijo llamado Victor. Cynthia practicaba magia negra y conversaba con demonios, y cuando su gente comenzó a ser perseguida por un varón local, hizo un trato con Mephisto, ofreciendo su alma a cambio de poder. Cynthia fue a la aldea donde estaban los hombres del varón y comenzó a matarlos, pero sin que ella lo supiera, la magia que estaba usando también mató a todos los niños de la aldea, un efecto secundario del que Mephisto no le había advertido. Horrorizada por lo que había hecho, renunció al poder y fue apuñalada por un guardia moribundo. Cynthia sobrevivió lo suficiente como para vagar por el bosque, donde murió en los brazos de su esposo, haciéndole prometer que evitaría que su hijo siguiera el mismo camino que ella. Al morir, el alma de Cynthia quedó atrapada en el reino de Mephisto para ser torturada por la eternidad. Doctor Doom. Werner von Doom tuvo que huir con el joven Victor en una fría noche de invierno. Victor sobrevivió al frío, pero lamentablemente su padre no a medida que crecía. Victor buscó aumentar su conocimiento de la ciencia y la magia para algún día rescatar el alma de su madre de las garras de Mephisto. Dedicado a su obsesión, dejó atrás a Valeria, la única mujer que amó. Fue durante este tiempo que la Universidad Estatal de Heman, Nueva York, le ofreció una beca a Victor. Mientras asistía a clases allí, conoció a Reed Richards e inmediatamente le tomó aversión al joven. Por esta época, Victor estaba obsesionado con desarrollar una máquina que pudiera proyectar la forma astral de un ser a otras dimensiones, viéndolo como una forma de liberar el alma de su madre de las garras de Mephisto. Continuó estudiando para convertirse en un experto tanto en ciencia como en magia. Doctor Doom. Cuando Reed Richards señaló una falla en los cálculos de la máquina de Victor, arrogantemente ignoró sus advertencias, creyendo que Reed estaba tratando de eclipsar su éxito. Sin embargo, al activarla, la máquina explotó, dejando una cicatriz en el rostro de Victor. Pronto fue expulsado de la universidad por realizar experimentos poco éticos. A partir de entonces culpó a Reed Richards de la destrucción de su rostro, así como de su expulsión. Sintiéndose deshonrado, Victor viajó por el mundo. Hasta que un día encontró un pequeño pueblo de monjes tibetanos que lo acogieron y entrenaron. Más tarde, con la ayuda de estos mismos monjes, creó una armadura y una máscara, decidiendo no volver a dejar que su rostro volviera a ser visto. A partir de ese momento sería el Doctor Doom. Sin embargo, Destiny se puso la máscara aún caliente, recién salida de la fragua, destrozando su rostro para siempre. Luego regresó a su tierra natal de Latveria, donde derrocó a su líder y se convirtió en el nuevo gobernante. Mientras Victor se convertía en Doctor Doom, Reed Richards sufrió un accidente de rayos cósmicos, iniciando los Cuatro Fantásticos. Pocos sabían los dos rivales universitarios que serían enemigos mortales a partir de ese momento y se encontrarían muchas veces. Doctor Doom. Durante lo que se conoció como las primeras guerras secretas, el poderoso y misterioso Beyonder secuestró a varios de los héroes y villanos de la Tierra para que lucharan, con la promesa de conceder un deseo a los vencedores. Doctor Doom se convirtió en el líder de los villanos y, después de su derrota, escapó de su celda y construyó un dispositivo con el cuerpo de Klaw para drenar el poder de Galactus. Usando su poder robado, pudo atacar a su verdadero objetivo, el Beyonder. Doctor Doom perdió la batalla, pero cuando Beyonder se acercó para diseccionarlo y estudiarlo, logró activar un dispositivo en su coraza que drenó al Beyonder y lo hizo aún más poderoso. Sin embargo, era tanto poder, que Destiny no podía dormir, temerosa de destruir el universo con un sueño. El Beyonder, sin embargo, sobrevivió. Se las arregló para hacer que Doctor Doom perdiera el control de su poder robado, recuperándolo y derrotándolo. Doctor Doom. Doctor Doom finalmente logró liberar el alma de su madre con la ayuda del Doctor Strange. Doctor Strange había ganado el concurso de Old Ganges y una de las reglas era que debía conceder un deseo al finalista, que era Doom.
El plan para liberar a su madre requería que Doctor Doom engañara a Doctor Strange, al ofrecer el alma del Doctor Strange a Mephisto para que tomara el lugar de su madre. Cynthia estaba tan disgustada con la actitud de su hijo, que este acto suyo la hizo demasiado pura para permanecer en el infierno, por lo que su alma partió hacia el cielo. Doctor Strange se preguntó si Doctor Doom estaba al tanto de este resultado cuando trató de engañarlo, pero simplemente concluyó que el odio de su madre era un precio que estaba dispuesto a pagar para asegurar la libertad de su alma. Doctor Doom. Cuando Susan Richards lucha con su segundo embarazo mientras Reed está fuera, Johnny contacta a Doctor Doom para pedir ayuda, creyendo que no podrá dejar pasar la oportunidad de tener éxito en algo que Reed Richards falló. Después del nacimiento de la niña, la única condición aparente de Doctor Doom para su ayuda es que pueda nombrarla, llamándola Valeria, la mujer que amaba hace mucho tiempo. Doctor Doom. Después de la invasión Skrull, el Doctor Doom se convirtió en miembro del Cabal, junto con Norman Osborn, Emma Frost, Namor, Loki y Hood. El Cabal era el equivalente oscuro de Osborn de los Illuminati. Ser parte de este grupo le da derecho a Doom a algunos beneficios. Por ejemplo, cuando Morgana Le Fay fue a Latveria para castigarlo por romper un trato, Norman Osborn envió a sus Vengadores Oscuros en ayuda de Doom. Doctor Doom. La carrera de Mark Millar y Brian Hitch por los Cuatro Fantásticos agregó un pequeño retcon a la historia de Vector Von Doom, quien se revela que fue entrenado en magia por alguien llamado el Marqués de la Muerte. Cuando su maestro finalmente regresa, está disgustado con lo que Doctor Doom ha hecho en las 2 décadas desde su partida. Esperaba que Doctor Doom fuera el gobernante de la Tierra, no un país pequeño, constantemente derrotado por héroes como los Cuatro Fantásticos. Después de jugar con su mente, derrotó a Doctor Doom y lo desterró a la era del Plioceno para morir. Con su nuevo aprendiz, el Marqués de la Muerte comenzó a atormentar a los Cuatro Fantásticos, pero fue derrotado por ellos. Cuando Richards decidió no acabar con su enemigo derrotado, el aprendiz de Marqués se reveló como Doctor Doom y mató a su maestro. Doom esperó años en el pasado usando todo su conocimiento y hechicería para sobrevivir. Luego se convirtió en el aprendiz del Marqués una vez más y esperó el momento en que el Marqués se debilitara lo suficiente como para vengarse. Parece una locura porque es realmente una locura. Doctor Doom. Cuando los jóvenes Vengadores ayudaron a Magneto a encontrar a su hija Wanda, la encontraron sin memoria de su pasado y comprometida con el Doctor Doom. Se revela que jugó un papel en el aumento de los niveles de poder de la Bruja Escarlata, lo que condujo a los eventos que desmantelaron a los Vengadores y la alteración de la realidad conocida como Día M. Cuando los jóvenes Vengadores viajaron en el tiempo con Wanda, pudieron restaurar su memoria y, por lo tanto, sus poderes. De vuelta al presente, Doctor Doom ha robado los poderes de Wanda en un esfuerzo por volverse completamente omnipotente. Se ofreció a perfeccionar la vida de todos los presentes e incluso revivir a los muertos siempre y cuando se convirtiera en el rey del mundo. Los jóvenes Vengadores y X-Men se negaron, luchando contra él hasta que sus nuevos poderes se sobrecargaron, dejándolo impotente nuevamente. Doom escapó, teletransportándose después de asumir la responsabilidad de todas las acciones de Wanda, afirmando que ella era solo una marioneta y que solo él era lo suficientemente poderoso como para crear este tipo de caos. Doctor Doom. Cuando el multiverso colapsaba gracias a un plan de los Beyonders, fue Doctor Doom quien salvó el día. Más o menos. Una vez más, haciendo equipo con el Hombre Molécula, Doctor Doom usó su dominio de la ciencia y la magia para derrotar a los Beyonders en el momento del colapso del multiverso, solo para aprovechar su poder para rehacer el universo Marvel a su propia imagen como un nuevo mundo de batalla, compuesto por piezas de docenas de mundos aleatorios en el multiverso. Dio forma a los recuerdos de todas las personas de su mundo para que no solo olvidaran que tenían una vida antes de esta, sino que también lo adoraran como a un dios. En este mundo, Victor Von Doom era conocido como Dios Emperador Doom. Esto condujo al nuevo evento Guerras Secretas, que muchos creen que será el clímax de la fase actual del universo cinematográfico de Marvel. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal para no perderte más momentos históricos sobre otros superhéroes.